Hamlet Almaguer, diputado de Morena, exhibe a Norma Piña, ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con documentos en mano y en video donde se demuestra que el pueblo mexicano paga los lujos y gastos indebidos de los jueces y magistrados del país. 90 millones de pesos para los lentes personales, 24 millones de pesos para festejar a las madres, 900 millones de pesos para sus traslados, además 282 millones para sus acompañantes. Estos solo son algunos de los gastos excesivos, gastos que el pueblo de México está obligado a pagar por el mal manejo de dicho organismo, el cual la 4T busca reformar antes del mes de septiembre. Sí, este documento, porque luego lo niegan los jueces, dicen que no existen los lujos y los privilegios. Miren, Secretaría Ejecutiva de Administración, Dirección General de Programación, Presupuesto y Tesorería. Trae los sellos del Consejo de la Judicatura y el Poder Judicial de la Federación. Están solicitando en la partida 15407 90 millones de pesos para anteojos, para que el pueblo de México le pague sus lentes a los jueces y magistrados de este país. Están solicitando festejar el Día de la Madre, ¿no? Con bombo y platillo, un bono, 24 millones de pesos. Pues yo creo que cada quien acompaña a su mamá y a su familia y de su propio salario o recursos la festeja, ¿no? Pero ¿por qué el pueblo de México les va a pagar el festejo a las mamás de los jueces y los magistrados? Y luego tenemos el estímulo del Día del Padre. Por si no pueden celebrar el Día de la Madre, está el Día del Padre. Es la partida 15412, está acá. Son 26 millones de pesos para que festejen el Día del Padre. Y luego están solicitando pagos por riesgo, que son bonos, por 1.177 millones de pesos. Nosotros estamos de acuerdo en que existan bonos de riesgo para los jueces y magistrados en materia penal, por el tipo de casos que llevan, pero no que sean bonos indiscriminados por riesgo. Hay quien claramente no corre riesgos. Y luego algo notoriamente ofensivo, además de los lentes, están solicitando en la partida 15903 235 millones de pesos para vestuario. Acá está. Y en el Poder Judicial de la Federación no hay uniformes, no es como ir al banco y encontrar a todo el personal uniformado. Es un depósito que se realiza a las cuentas de los jueces y magistrados. Pero no es para los trabajadores. Pues hay secretarios, pero el grueso se lo lleva la cúpula del Poder Judicial. ¿Y de cuánto estamos hablando, por ejemplo, de ese tipo de privilegios? Sí, todavía no termino, mira, ahí te va. Están pidiendo también 900 millones de pesos para traslados. Pues yo creo que en el país cada trabajador paga por su traslado al trabajo. Y 282 millones para no ir solos en los traslados, para que los vayan escoltando mientras se trasladan. En el siguiente video, AMLO critica abiertamente a ciertos sectores del Poder Judicial, señalando que estos no están dispuestos a aceptar las reformas propuestas por su administración. Además, el presidente hace hincapié en la idea de que los privilegios deshonestos están llegando a su fin y que es necesario un cambio profundo en la estructura y en el funcionamiento de las instituciones judiciales. Presidente, buenos días. Pedro Villeca, en el periódico El Universal. Presidente, preguntarle, ayer ya se dio la información del resultado de las encuestas que hizo Morena, en donde se detalla que 7 de cada 10 personas consultadas pues apoyan el que jueces, ministros, magistrados sean electos por voto popular. 8 de cada 10 también apoyan que se reforme, que haya esta iniciativa, que avance esta iniciativa de reforma para el Poder Judicial. ¿Cuál sería su opinión sobre estos resultados en una primera pregunta? Bueno, yo creo que es lo que opina la gente, son los sentimientos del pueblo. Primero porque es evidente que se necesita una reforma en el Poder Judicial, porque hay mucho influyentismo, corrupción, nepotismo, muchos vicios, y se deja en libertad a delincuentes de cuello blanco y de la
llamada delincuencia organizada, si hay dinero de por medio, si tienen buenos abogados. Esto debe leerse de abogados influyentes, no necesariamente que sean buenos juristas, sino que tienen buenas agarraderas o son duchos en el tráfico de influencias. Eso lo sabe la mayoría del pueblo. Segundo, pues que a la gente le importa mucho participar. Ser tomada en cuenta. Si se les pide que participen en una consulta, sí, porque es un pueblo participativo que no quiere ser excluido y que las decisiones sean populares. El pueblo de México quiere la democracia participativa, no quedarse solo en la democracia representativa. Por eso no extraña el que en las encuestas la gente esté a favor de que se lleve a cabo una elección de jueces, de magistrados, de ministros. La mayoría quiere eso. Claro que esto es pues como un sacrilegio, ¿no? Está muy difícil que lo asimilen, lo internalicen las cúpulas, los gremios, por ejemplo, los de las sociedades de abogados, los del Instituto de Estudios Jurídicos de la UNAM. ¿Cómo el pueblo va a elegir? Porque son muy conservadores. Pero pues se tienen que ir adaptando a la nueva realidad, a las nuevas circunstancias, a la democracia, en pocas palabras, o en una palabra, a la democracia. Y es lo más normal. ¿Por qué se elige a un presidente municipal? ¿Por qué se elige a un gobernador, a un diputado federal, a un senador, en este caso a la presidenta de la República, y no se va a poder elegir a un juez, a un magistrado, a un ministro? Además, en nuestra historia, antes se elegía a los jueces y a los magistrados, se elegía a los integrantes de la Suprema Corte, y el que era presidente de la Corte, que era electo, actuaba como vicepresidente. Cuando por alguna razón no se contaba con el presidente, quien lo sustituía era el presidente de la Corte.
pero tenía la legalidad, la legitimidad, sobre todo, de que había sido electo. Por eso cuando fallece el presidente Juárez, quien lo sustituye como presidente interino es el presidente de la Suprema Corte, Sebastián Lerdo de Tejada, y él termina su periodo y convoca a nuevas elecciones, y en esas nuevas elecciones lo vuelven a elegir a él. O sea, termina el periodo, vienen nuevas elecciones y lo eligen. Esto estuvo, creo que un año menos como interino, porque el presidente Juárez fallece en 1872 y ya es presidente constitucional Sebastián Lerdo desde 1873. Y era un poder judicial como no se ha tenido en toda la historia. Había división de equilibrio de poderes y las iniciativas del Ejecutivo no todas eran aprobadas. Pero estamos hablando de abogados como Vallarta, José María Iglesias, Sebastián Lerdo de Tejada, Gómez Palacio, y del periodo de la República restaurada. Luego ya en el Porfiriato, pues el Poder Judicial se sometió y se continuaba con la misma ley, con la misma Constitución de 1857, pero ya pues solamente se respetaban las formas, pero en el fondo el poder de los poderes era el Ejecutivo, era Porfirio Díaz. Hay muchos ejemplos de cómo los jueces, magistrados, ministros estaban subordinados al Ejecutivo, y eso se mantuvo hasta ahora. Por primera vez el presidente no tiene injerencia en el Poder Judicial, y no porque no quiera, sino porque el propósito es que actúen con independencia. Ellos tenían la posibilidad de llevar a cabo la reforma al Poder Judicial, pero son muy conservadores y deshonestos, porque actuaban así con el licenciado Peña Nieto, actuaban así con Felipe Calderón, actuaban así con Fox, actuaban así con Salinas, actuaban así antes con Zedillo, que hasta los destituyó a todos, actuaban así con Miguel Alemán, actuaban así con Obregón, actuaban así con Porfirio Díaz. No, todavía en el gobierno de Fox se aliaron
por consigna para destituirme como jefe de gobierno, presidente de la Corte, y todos los ministros apoyaron a Fox para desaforarlo. Sacaron hasta un desplegado, una vergüenza. Estaba de presidente de la Corte Mariano Osorio. Imagínense eso. Es hasta ahora. Y digo, no quisimos que fuese igual. No es igual. Desde hace más de un siglo son de las cosas nuevas de transformación. Desde la época de Juárez no es igual. Y no es igual porque no quisimos entrar en componendas. A ver, ¿qué quieres? ¿Cómo nos entendemos? O, como diría el clásico de la intelectualidad conservadora, con apapacho, apapachar. No, cada quien tiene que hacerse responsable de sus actos y además respetar al pueblo. Si no quieren al pueblo, mínimo que lo respeten. Entonces pensaban de que el pueblo no existía y que todo lo iban a resolver con las televisoras y con la radio y con la prensa vendida o alquilada. No, ya, este es otro México. Un pueblo muy consciente, muy politizado. ¿Por qué no pones los resultados? Porque a veces no se entera la gente. Tan es así que estaba yo viendo que en las encuestas el 50% no estaba enterado, porque es muy difícil la comunicación. En una ocasión hablamos aquí, puede haber una noticia muy fuerte, y no todos los mexicanos se enteran. Y a veces quienes tenemos que estar informándonos, ¿no? En las redes pensamos que esa es la esfera de información del país, y no es así. Cuesta mucho que una información, una noticia llegue a todos. Cuando es una noticia así impactante, puede llegar al 70, al 80% de los mexicanos. Y lleva tiempo. Eso también es importante, ¿no? Porque también hay otros sistemas de información. La gente se comunica con la conversación de boca en boca y tiene otros mecanismos de información. Pero aquí está, ¿no? Esta fue la propuesta que hicimos. Si está enterado, 51% enterado, 45% en otra encuesta y 48% en otra. O sea, la mitad. Pero antes, ¿cuántos se enteraban de lo que pasaba en el Poder Judicial? Era un
poder clandestino. Nadie sabía nada de quiénes eran los jueces, quiénes eran los magistrados, quiénes eran los ministros, qué papel tenía el Poder Judicial. Ahora es que ya se sabe más, pero llevamos tiempo informando. Y eso nada más nosotros y otros medios, muy pocos. Por lo general, los medios de información en México no han contribuido a crear una conciencia sobre la legalidad, sobre el Estado de Derecho, a informar de que existen tres poderes, el equilibrio de los poderes, hasta dónde llega la facultad de la Fiscalía, antes Procuraduría, cómo pasa un proceso legal de la Fiscalía al Poder Judicial, quién ordena las órdenes de aprehensión o quién autoriza las órdenes de aprehensión. Pues ya no es el Ejecutivo, es el Judicial. ¿Quién es el que sanciona? El Poder Judicial, los jueces. Por eso es importantísimo, porque es el poder que tiene la última palabra en todo lo relacionado con la impartición de justicia. Y luego los ministros, los magistrados y luego los ministros de la Corte en asuntos que tienen que ver con constitucionalidad y otros temas. Pero todo eso es una enseñanza, es un proceso de enseñanza-aprendizaje que se ha iniciado ahora, ojalá y continúe. Pero bueno, así está. Luego, por lo que usted sabe o ha escuchado, ¿qué tanta corrupción existe en el Poder Judicial? Todos los ministros, magistrados o jueces son corruptos, 20% de una encuesta, 17% de otra encuesta, 15% de otra encuesta. Estos son los, todos. La mayoría son corruptos, la gente dice 38%, o sea, el 38% de la gente sostiene que la mayoría. En otra encuesta 44%, en otra 40%. En otra pregunta, ¿pocos son corruptos en el Poder Judicial? 26%, pocos son corruptos, 31% en otra encuesta, 34% en otra. Ningún ministro, magistrado o juez es corrupto, 5%, 4%, 2%. No sabe, no contestó, 11, 4 y 9. La otra, ¿cómo cree usted que deben ser elegidos los ministros de la Suprema Corte? Esta es la pregunta. Por elección del pueblo de México, 68%, 75%, 75%, 70% promedio. Por la Cámara de Senadores, como es ahora, 25, 21 y 18. No sabe, no contestó, 7, 4, 7. ¿La que sigue? ¿Y cómo cree usted que deben ser elegidos los magistrados, jueces
y jueces del Poder Judicial, lo mismo prácticamente, ¿no? Por elección del pueblo de México, 68%, 73% en otra encuesta y 75% en otra. En cambio, hay quienes opinan que por el Poder Judicial de la Federación, 24%, 23%, 19%. No sabe, no contestó, 8, 4, 6. Adelante. ¿Usted estaría de acuerdo o en desacuerdo con la creación de un órgano independiente del Poder Judicial de la Federación que vigile, investigue y sancione a los ministros, magistrados y jueces que incurran en alguna falta o en actos de corrupción? De acuerdo, 87% en una encuesta, 85% en otra, 89% en otra. O sea, que ya no haya castillo de la pureza, no se sanciona a ningún juez está en la cárcel, ni ministros. En desacuerdo 9, 8, 7. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 0, 5, 2. No sabe, no contestó 4, 2, 2. Adelante. Por lo que usted sabe o ha escuchado, ¿usted considera necesario que se lleve a cabo una reforma en el Poder Judicial o no? Sí, 77%. En otra encuesta, 83%. En la otra, 81%. No, 14%. En otra encuesta, 13% y en otra, 12%. No sabe o no contestó, 9%, 4% o 7%. Adelante. Si tuviera la oportunidad de votar para que se llevara a cabo una reforma al Poder Judicial, ¿usted votaría a favor o en contra de la reforma al Poder Judicial? Sí, 81, 82 y 85. No, 11, 14, 9. No sabe, no contestó, 8, 4, 6. Adelante. Eso es. Dice la metodología, son las encuestas que hicieron, el margen de error y el nivel de confianza. Pero esto es así. La gente quiere participar y elegir. Y no hay que tenerle miedo al pueblo. Ya lo hemos dicho varias veces. Nada más es cosa de definir bien el procedimiento, cómo se va a llevar a cabo la elección, que puedan participar, yo insisto, los jueces, magistrados, ministros actuales y otros. Y esto va a ayudar. Y ese órgano también de vigilancia que va a actuar como debería hacerlo el Consejo de la Judicatura, pero no hacen nada. Es un órgano administrativo, emite recomendaciones. Es un aparato ahí muy condescendiente, burocrático. Tiene que haber un tribunal y revisar casos. A ver, juez,
¿por qué ordenaste en 24 horas que se dejara en libertad a esta persona con todos estos antecedentes? Pero además eres reincidente porque ya lo hiciste hace 3 meses con otro y hace 1 año igual, de ahí sigues. O el que le da la libertad a el señor Duarte de Chihuahua. Nada más es de sentido común. ¿Qué diferencia hay entre el señor Duarte de Chihuahua y el señor Duarte de Veracruz? Nada. Lo que pasa que sí, el señor Duarte de Chihuahua tiene más agarraderas. Le ayudan más. Entonces, todo eso hay que corregirlo. Y yo aprovecho para decirle a los inversionistas extranjeros que tienen empresas y que contratan despachos en México que no se dejen engañar, porque contratan despachos de abogados que antes esos abogados eran las estrellas porque tenían mucha influencia, pero ahora no es así y los malaconsejan y no les va bien porque ya cambiaron las cosas. Antes, yo recuerdo, ojalá y todo esto se vaya convirtiendo en literatura, en libros, para no olvidar. Yo recuerdo que se anunciaban los abogados penalistas, eran famosísimos en la época de Salinas, de Zedillo. Los trajes de lo más elegante, los zapatos engominados, eran como del jet set, como 10, así. Y había algunos que hasta se anunciaban diciendo: no tengo un cliente en la cárcel. Y me ha tocado llevar los asuntos de puras finísimas personas, pero así se anunciaban. No, hay abogados riquísimos con el tráfico de influencia. En todo el periodo neoliberal los encuentra uno por todos lados. ¿Y quién es abogado de Grupo México en un tiempo? Larrea, Gómez Mon. ¿Y quién fue el abogado en este otro asunto? Gómez Mon. ¿Y quién es Gómez Mon? Y así, y no quiero hablar de otros, ¿no?, muy influyentes, porque se enojan bastante y además
son ya muy conocidos. Pero el influyentismo en el Poder Judicial a todo lo que daba. Y sí, pero ya ahora estoy viendo, ¿no?, que se está moderando, porque pensaban que el pueblo estaba dormido. Nunca imaginaron y se creyeron las mentiras, cayeron en el autoengaño, ¿no?, de la burbuja que crearon por los medios, ¿no? Entonces, entre ellos cayeron en el regodeo, en la autocomplacencia, pero están completamente divorciados del pueblo. Lo peor es que hay quienes ni siquiera se tomaron un día, 2 días para reflexionar sobre lo que había sucedido. Le siguieron, no estamos mal. El que está mal es el pueblo. Está muy mal el pueblo. Si nosotros les quitamos las cadenas y ellos volvieron a ponerse las cadenas. Falta el informe de Claudia X González. ¿Qué pasó? Ojalá informe, y sobre todo que informe sobre el manejo del dinero. ¿Cuánto recibió? ¿De quién? ¿Cómo se distribuyó? ¿Cuánto a los candidatos? ¿Cuánto a los partidos? ¿Cuánto a los medios? ¿Cuánto a las redes sociales? ¿Cuánto costó la guerra sucia? ¿Cuánto costó el AMLO narcotraficante? ¿Presidente narco? ¿O todo fue cooperación, gratuito? Sí, la Coparmex, ¿cuánto aportó? Pero el que manejaba todo, porque era el coordinador, era Claudio, y él es el que tiene que informar, porque ahora pues le echan la culpa a los partidos, y sí tienen culpa a los partidos, pero no nada más a los partidos, ¿no? Y le echan la culpa a los candidatos, a la candidata, no. Ahí pues hay una corresponsabilidad y hubo una dirección. Quien atrajo, convenció a Aguilar Camín, a Krause, a Castañeda, y sobre todo las aportaciones. ¿De cuánto fueron? Pues ¿cómo informan los partidos de sus gastos?
¿Y por qué no van a informar quiénes participaron y evidentemente utilizaron dinero, no solo de México, sino del extranjero? Y es también como para decir, basta de hipocresías. ¿Cómo te atreves a crear un instituto contra la corrupción? Se necesita ser cara dura. Y además, ¿cómo te atreves a simular que combates la corrupción y estás a favor de la transparencia y no informas? Todos tenemos el derecho, la obligación a informar. Que no se olvide eso. Incluso a los que aportaron, ya no como antes, pero sí hubieron empresarios que aportaron. Entonces, pues ellos tienen que pedir cuentas a Claudio. Oye, me dijiste de que todo iba a salir bien, de que se iba a ganar. Tú me trajiste las encuestas de, ¿cómo se llaman estos? Massey Kohler. Sí. ¿Cuánto costó financiar eso? Massey Kohler y la otra, la de... No, la de GEAISA o qué? ¿GEAISA o cuál? GEAISA, vinculada al que fue del CISEN con Calderón, sin enojarnos, no, nada más es, a ver, informemos, y es de sabios cambiar de opinión.